Euclides, ¿qué fue exactamente lo que se robaron de esta vitrina? De esta vitrina se han sustraído los delincuentes la espada, los estribos, las espuelas y desde luego la funda de la espada que se conservaba también acá. Tenemos también a un policía. Reacción armada del M-19. La recuperación de la espada de Bolívar. ¿Y quién dio la orden para esa acción armada? Pues el comandante Jaime Bateman, que era un compañero nuestro, publicista, muy importante publicista y muy importante en el M también. Se cumplen 50 años de esa acción del M-19 que se llevó la espada de Simón Bolívar de la quinta de Bolívar en Bogotá. El 17 de enero cumplimos 50 años de existencia del M oficialmente, o sea, públicamente. El robo de armas del Cantón Norte, llamado por los guerrilleros Operación Ballena Azul, porque en el tejado de una de las bodegas de las instalaciones del Cantón Norte del Ejército Nacional de Colombia reflejaba la luz del sol un color azul y por la fórmula ondulada que éste tenía. Camacho Leiva, que era el ministro de Defensa de Turbay, había dicho que todo colombiano debería armarse. Y entonces nosotros recogimos esa frase y dijimos, y lo hicimos. 5.000 armas en manos del pueblo. Cuando el M-19 se toma y saca las armas del Cantón Norte, este es parte del armamento que fue sustraído ese día 2 de enero. El reloj marcaba las 2:15 del mediodía y el calendario señalaba el miércoles 27 de febrero de 1980. A esa hora, simulando ser un grupo de deportistas con sus tulas a cuestas, un comando de 16 miembros del M-19 irrumpió en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, donde se celebraba una recepción por el 136º aniversario de esa nación isleña. En ese momento, comenzó una toma de rehenes hace 40 años que se prolongó por 61 días, durante los cuales se adelantó una negociación política que terminó de manera incruenta con la liberación de un significativo número de diplomáticos que viajaron con sus captores a Cuba. El hecho representó también un antes y un después en la cronología del conflicto, pues implicó una intensa negociación política entre la organización insurgente y el gobierno de Julio César Turbay, que era la liberación de un alto número de insurgentes presos en las cárceles, pero consiguió que la crisis de derechos humanos que se vivía en Colombia se ventilara al mundo. Cuando sucedió la toma, el país vivía en un ambiente de confrontación. 17 meses antes, con facultades de estado de sitio, el gobierno Turbay expidió el llamado Estatuto de Seguridad, un severo régimen penal para enfrentar los retos del orden público, el cual les otorgó excesivas facultades operativas y judiciales a las Fuerzas Armadas. La réplica de la guerrilla fue la organización de la toma de la Embajada de la República Dominicana. En el momento de la ocupación murió un guerrillero y al final fue la única víctima en los 2 meses que duró la toma. Los negociadores del Ejecutivo fueron Ramiro Zambrano y Camilo Jiménez, y por el M-19 intervino la guerrillera Carmenza Cardona Londoño, conocida como La Chiqui. El principal mediador en la fase de diálogo fue el embajador de México, Ricardo Galán. Fueron 61 días en los que además el grupo de diplomáticos rehenes encabezados por el embajador de Estados Unidos, Diego Asensio, y el nuncio apostólico, Monseñor Ángelo Acerbi, vivió una circunstancia inusual. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros?
Bueno, no, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. Iván Marino Espina, ¿con qué espíritu comienza el M-19 la paz después de todo lo que sucedió ayer aquí en Corinto? Con el mismo espíritu con que hace 4 años empezamos las jornadas de la lucha por la paz, por el anhelo más grande del pueblo colombiano, para dar desde hoy las mejores peleas en paz por la democracia, por la patria que soñó Bolívar. ¿Y cuáles son las peleas en paz? ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente a partir de hoy? ¿Usted qué va a poner a hacer a sus hombres y mujeres? Estamos puliendo el borrador de un gran plan de trabajo que incorporará la mayoría de nuestras fuerzas a la implementación, a la organización de ese gran diálogo nacional, donde es necesario motivar, estimular, llevar de la mano a cientos y cientos de hombres que quieren que en Colombia se imponga la amplia democracia que necesitamos. Si el Estado y el gobierno no está cumpliendo su papel social, si el Estado no asegura la educación, si el Estado no asegura las carreteras, si el Estado no asegura el desarrollo de la industria, si el Estado no asegura la vida de los colombianos, si el Estado no asegura la luz y el agua, que es un derecho de los colombianos, si el Estado no es Estado en la mayor parte del país, si el gobierno no es gobierno sino para reprimir, o para una minoría que es la que se beneficia de ese desgobierno, no será tiempo ya que los que estamos desgobernados, desprotegidos o reprimidos, nos decidamos y nos lancemos a la pelea, porque sí implica pelea. Y digamos, vamos a hacer gobierno en este país la mayoría. Eso quiere decir una guerra civil, plantea. Acelerar un enfrentamiento. No, yo pienso que no es una guerra civil. Yo pienso que de verdad es el mejor choque y el mejor impulso y la mejor decisión de una nación que toma en sus manos su propio destino, que dice que puede construir una mejor vida. Me parece que sería el acto de mayor imaginación y de mayor creatividad de una nación, que dice, miren, no más protestas, no más sentimiento negativo, vamos a lo positivo, construyamos una nueva vida en Colombia, dirijámonos nosotros a la manera de nosotros y en función de todos nosotros. Ahora, que hay choque con una minoría, claro que hay choque con una minoría, pero si la está viendo. Estamos en el 90, el mundo ha cambiado el M-19, han cambiado sus protagonistas, ha cambiado este país. Hoy estamos en una sociedad donde se superponen las violencias y la única manera de encontrar una nación, unas posibilidades distintas en el siglo XXI es que asumamos con grandeza el paso hacia una forma de dirimir los conflictos diferente a como lo hemos hecho hasta hoy. El M-19 dio el primer paso. Creo que en eso hemos tenido un poco, nos hemos echado sobre la espalda la responsabilidad de demostrar que en Colombia es posible la paz, que en Colombia es posible una paz que desborde el M-19 y que de alguna manera se extienda a otros grupos armados dentro de la franja de las guerrillas y a otros factores de violencia en Colombia. Hay jóvenes que todavía no entendemos muy bien qué es lo del pacto histórico. ¿Nos puedes comentar un poco en breves palabras qué es? Bueno, el pacto histórico es un proceso de unidad, de convergencia de distintas fuerzas sociales, democráticas, es un pacto con la ciudadanía, es un pacto con Colombia, es un acuerdo al que tenemos que llegar sobre lo que consideramos es fundamental, absolutamente necesario para poder construir una nación diferente, una nueva Colombia. El pacto histórico es con las juventudes, es con las mujeres,
es con los territorios ancestrales y las comunidades ancestrales de este país, es con el campesinado, es con la gente de a pie que quiere cambiar a Colombia, que no siente que este país les haya retribuido después de años de esfuerzos y de trabajo. El pacto histórico es una apuesta por una Colombia diferente. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Señoras y señores, acabamos hoy 3.500 horas de trabajo constituyente. Es el trabajo colectivo más impresionante del que ha sido testigo nuestra generación. Indígenas reivindicando 500 años de olvido, cristianos, católicos y no católicos, ateos, exguerrilleros viniendo a la paz, representantes de la aristocracia, sindicalistas y políticos tradicionales, nuevas fuerzas, el mosaico del país trabajando día y noche, sin descanso, sin pausa, en la medida en que la corrupción sea controlada por fin y los delitos de cuello blanco sean castigados. No tiene que ver con la vida, con el diseño, con todo eso, y entré a estudiar arquitectura. Y al mismo tiempo que estudiaba arquitectura, me dio por el lado del teatro. Y me metí a hacer teatro en la Universidad Nacional, con Santiago García, Fausto Cabrera y Dina Moscovici. Hice mucho teatro con ellos al tiempo que hacía la carrera, simultáneamente. Pero me dediqué más a la arquitectura, al teatro, porque llegó un momento en donde los profesores me dijeron, bueno, tiene que definirse porque si no, no va a estar en ninguno de los dos en ningún momento, y me definí por el teatro. Me fui a hacer teatro y he hecho mucho teatro, y en los años 60 inclusive hice televisión. Yo incluso... Observatorio por la Paz. Yo soy de una generación de colombianos y de personas en el mundo también, de una generación para los cuales la revolución y la revolución armada era como algo que estaba como cerca, en el sentido de que si querías cambiar cosas, si no te gustaban situaciones en tu país o en el mundo, pues la guerrilla era una opción. Entonces, si tú quieres defender al pueblo, luchar por el pueblo, pero él es en últimas la gran víctima, Colombia tiene 7 millones de víctimas, pues tienes que replantearle eso como un método, ¿cierto? Y creo que además pues también los seres humanos crecemos, ¿cierto? También los seres humanos cambiamos, la humanidad es cada vez más consciente y cada vez más la guerra. Si bien la guerra o las revoluciones armadas han sido un camino de transformación histórica, pero también cada vez más es más claro que son las revoluciones no violentas y las revoluciones culturales las que cambian realmente de fondo las condiciones, lo que queremos cambiar. Pues de hecho las mujeres en este país y creo que en muchas partes del mundo han sido, a nivel del movimiento social, han sido las principales protagonistas de la paz, han sido las principales protagonistas en los movimientos de las víctimas, en la búsqueda de los desaparecidos, es decir, la mujer cumple un papel muy importante en esto, ¿cierto? En cuanto a la negociación, pues... que queremos dejar es la de una paz popular, que se convierta en un tesoro cotidiano, que la gente quiere cuidar, proteger y exigir. En estos 2 departamentos llevamos actualmente 2 procesos de paz paralelos. Un proceso con los comuneros del sur, que hace 6 meses también entregó 1 tonelada de material explosivo para su destrucción. Y este proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, a quienes hoy damos un paso tan significativo. Cada una de las delegaciones de paz, a quienes agradezco de corazón este trabajo tan valeroso que realizan, debe enfrentar procesos con sus propios retos y particularidades, como lo supone toda paz territorial. Es preciso. Esta es la historia de una columna del movimiento 19 de abril M19 que el 7 de febrero
1981 desembarcó en territorio colombiano. Tenían como misión atravesar el departamento del Chocó, más o menos en una extensión de lado a lado de 150 kilómetros, y ubicarse en el triángulo que forman los departamentos de Chocó, Risaralda y Antioquia, para ahí, en la zona de lo que se llama el Cerro de San Fernando, establecer un frente guerrillero. La columna se demoró aproximadamente 3 meses en hacer parte de esa travesía. En el segundo, en el tercer mes, fueron ya ubicados por las fuerzas del Estado, por el ejército, y fueron fuertemente atacados. Se presentaron combates y el resultado fue el de los 40 que llegaron, 35 murieron, algunos de ellos de manera violenta, asesinados, y otros, muy pocos, sobrevivieron. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellas os lo demanden.